Mi familia me invitó a cenar solo para compararme con mi exitoso hermano. Todos creían que él iba a ser la próxima gran estrella. El millonario antes de los 30, sin saber que yo acababa de firmar su cheque de nómina del mes pasado. Tengo 29 años. Y esta historia comienza con un mensaje de texto de mi mamá que solo decía, por favor, ven esta vez. Todos quieren verte. ¿Verdad? No había ido a una reunión familiar en 3 años. No porque sea amargado o dramático. Bueno, tal vez un poco, pero más que nada porque nunca se sintieron como familia. Cada evento parecía un juego de comparaciones. ¿Quién compró casa? ¿Quién se comprometió? ¿Quién tuvo un hijo? ¿Quién consiguió nuevo trabajo? Y cada vez, alguien, por lo general mi tía Diana, lanzaba un comentario sobre cómo yo todavía me estaba encontrando a mí mismo, como si fuera un calcetín perdido o algo así. Mantuve mi distancia después de un tiempo, construí lo mío en silencio. Sin publicaciones en Facebook, sin actualizaciones, sin dramas. Pero esta vez, algo en la voz de mi mamá y en mi curiosidad me hizo decir que sí. Había estado construyendo mi empresa durante los últimos 4 años. Comenzó como una plataforma de reclutamiento especializada para ingenieros. Luego pivotamos hacia la creación de herramientas para contrataciones empresariales. Hace 6 meses fuimos adquiridos. Una salida limpia, del tipo que lo cambia todo. Pero lo mantuve en secreto. Mi nombre no estaba en los titulares y me gustaba que fuera así. No era presumido. Me gustaba que me subestimaran. La reunión estaba programada para el sábado. El mismo lugar de siempre, la casa exageradamente grande de mi tío con la entrada circular, 3 camionetas enfrente y esa extraña águila de hierro sobre la cochera, como si dirigiera algún tipo de sociedad secreta. Llegué en mi Tesla. No es que a alguien le importara o lo notara, estaban demasiado ocupados amontonándose alrededor de Rodrigo. Déjenme contarles sobre mi primo Rodrigo. Tiene 26 años, es rubio, de sonrisa grande, con energía de capitán del equipo de la prepa. Es el chico de oro. Puro 10 en la escuela, título en negocios, prácticas de verano en grandes corporativos. El clásico guerrero de LinkedIn. La familia lo amaba y aparentemente hoy era su coronación. En el segundo en que entré, la tía Diana me agarró de la muñeca, o sea, físicamente me agarró, y dijo, Jorge. Oh por Dios, estás aquí. Ven a saludar a Rodrigo. Lo acaban de contratar en Nesra. ¿Nesra? Conocía el nombre. Una startup fintech que hace poco obtuvo una ronda de inversión, algunos titulares llamativos, una gran valoración, y sin que la tía Diana lo supiera, una de las empresas que mi firma ahora poseía técnicamente, no directamente, sino bajo el paraguas de nuestra nueva empresa matriz. Parpadeé. Oh, wow, dije, sonriendo. ¡Qué emocionante! Ella se inclinó y susurró como si estuviéramos compartiendo un chisme, excepto que su voz resonaba lo suficiente como para ser escuchada en la siguiente cuadra, va a ser millonario antes de los 30. Es simplemente brillante. Luego vino el remate, a diferencia de otras personas, agregó, dejando que esa última parte colgara como un insulto barato que pensó que yo no captaría. Sonreí de nuevo, no porque no estuviera molesto, sino porque esta era exactamente la razón por la que había venido. Rodrigo estaba en el centro del jardín, rodeado de sillas plegables, limonada y admiración. Estaba hablando de opciones sobre acciones como si él mismo las hubiera inventado. Un pequeño grupo de primos y tíos asentía como discípulos. Sí, hay riesgo, pero no me preocupa. Estamos escalando rápido. El director general me conoce por mi nombre. Me quedé al borde del grupo, con las manos en los bolsillos, solo observando. Fue entonces cuando la abuela hizo la pregunta inevitable, y, Jorge, cariño, ¿en qué andas estos días? El volumen bajó, no al silencio total, pero lo suficiente como para sentir una docena de cabezas inclinándose hacia mí como girasoles buscando la luz. Pensé en dar mi típica respuesta vaga, ya sabes, el trabajo va bien, muy ocupado. Pero hoy se sentía diferente. No estaba aquí para presumir. Estaba aquí para recordarles que existo fuera de sus expectativas. No mucho, dije, dándole un trago a mi bebida. Solo le firmé el cheque de nómina a Rodrigo la semana pasada.
Silencio. Un silencio absoluto. Nunca había escuchado tantas bocas cerrarse al mismo tiempo. Incluso Rodrigo parpadeó como si no entendiera lo que había escuchado. La sonrisa de la tía Diana tembló. Y fue entonces cuando el abuelo, que tiene 82 años, problemas de audición y normalmente está medio dormido, se levantó de su silla de jardín, se apoyó en su bastón y dijo: «A ver, espérenme un maldito minuto». Pero antes de llegar a lo que dijo, déjenme retroceder un poco, porque este momento no fue solo una respuesta ingeniosa. Fueron 4 años en proceso. Y comenzó con un estudiante que dejó la universidad, un departamento de porquería sobre una lavandería y una familia que pensaba que estaba desperdiciando mi vida. Verán, cuando dejé la universidad a los 21 años, todos pensaron que me había vuelto loco. Mi papá dejó de hablarme durante un mes. Mi mamá lloró. La tía Diana le dijo a todos que probablemente terminaría repartiendo comida en moto o formando una banda. No me importó. Tenía una idea y quería construir algo. No por fama, no por aplausos, solo para mí. Pero esa decisión me costó más que solo su aprobación. Y mientras estaba en ese patio viendo cómo sus sonrisas petulantes se desvanecían en confusión, recordé todo lo que dijeron en el camino. Recordé el cumpleaños al que no me invitaron porque asumieron que estaría demasiado ocupado con el asuntito de mi startup. Recordé la cena de Navidad donde Rodrigo bromeó diciendo que yo estaba técnicamente desempleado y todos se rieron, incluso mis papás. Recordé cada mensaje ignorado, cada vez que ponían los ojos en blanco, cada sonrisa forzada cuando intentaba explicar lo que estaba construyendo y no recibía más que miradas vacías. Así que no, mi respuesta no se trataba de presumir. Se trataba de recuperar mi lugar. Y mientras el abuelo se ajustaba el aparato auditivo y miraba a la multitud atónita, me di cuenta de que la mejor parte ni siquiera había sucedido aún, porque no habían escuchado la historia completa. Ni de cerca. La voz del abuelo cortó el silencio como una sierra oxidada. Espera un maldito minuto. ¿Tú le firmaste su cheque? Me miró entrecerrando los ojos, luego a Rodrigo. ¿Qué significa eso siquiera? Todas las miradas se volvieron hacia mí de nuevo, y pude sentir el peso del momento presionando mi pecho como un costal de cemento. Mi mano se apretó alrededor de mi vaso. No tenía la intención de decirlo en voz alta de esa manera. Simplemente se me escapó. Pero ahora que estaba flotando en el aire, no había vuelta atrás. Rodrigo soltó una risa corta e incómoda. Jaja, claro, Jorge. Es una buena broma. Miró a su alrededor esperando que alguien le siguiera la corriente. Nadie lo hizo. Sonreí suavemente. Sí, el mundo es un pañuelo, ¿verdad? Pero no ofrecí más información. Todavía no. Que se cocinaran a fuego lento. La tía Diana fue la primera en recuperarse. Se enderezó, se jaló el suéter y me dio esa sonrisa tensa y despectiva que siempre usaba cuando intentaba reafirmar el control. Bueno, estoy segura de que es una broma muy divertida, Jorge. Pero Rodrigo trabajó muy duro para llegar a donde está. Superó a más de 100 candidatos para su puesto. Lo sé, respondí. Recuerdo haber visto la lista. Otro silencio. El abuelo se volvió a sentar lentamente, murmurando algo sobre necesitar un café más cargado. La prima Emilia levantó una ceja. El tío Paco solo se veía confundido. ¿Y Rodrigo? Rodrigo se veía asustado. Podría haberlo dejado ahí. No decir nada más, dejar que la curiosidad hirviera y marcharme. Pero una parte de mí, una parte profundamente herida, quería más que eso. No venganza exactamente, solo equilibrio. Y el equilibrio se había hecho esperar demasiado. Cuando tenía 22 años, volví a vivir con mis papás después de quemar mis ahorros. Trabajaba jornadas de 16 horas intentando programar el primer prototipo de mi plataforma, apenas dormía y repartía despensa por las noches solo para poder pagar mis préstamos estudiantiles. En un momento dado, recuerdo haber cenado puro arroz blanco durante 6 días seguidos. Creen que exagero, pero no, tengo fotos. Solía bromear con mi único amigo de entonces que si alguna vez triunfaba, me compraría una arrocera bañada en oro. Pero la peor parte no fue la lucha, fue la lástima. Cada cena con mi familia parecía una intervención.
Mi mamá decía cosas como, tal vez deberías buscar un trabajito estable por ahora. Siempre puedes hacer tu negocito después. Mi papá se quedaba mirando la tele y gruñía. Mi hermana Clara, que estaba estudiando medicina en ese momento, intervenía con historias sobre su residencia y como no tenía tiempo para distracciones como esa. El mensaje no dicho era siempre el mismo: Jorge está desperdiciando su potencial. Jorge necesita madurar. El día de la fiesta de graduación de Clara, escuché a mis papás hablando en la cocina. Mi mamá susurró, solo espero que no nos avergüence frente a todos. Ni siquiera lloré esa vez. Simplemente me fui antes de que empezaran los discursos. Dejé de ir después de eso. Construí en silencio, aprendí en silencio, crecí en silencio. De vuelta en el jardín, el ambiente había cambiado. Rodrigo seguía hablando, intentando rescatar la atención con algo sobre su gerente invitándolo a un canal privado de Slack, pero la gente ya no escuchaba con tanta atención. El brillo había desaparecido. Ahora me estaban mirando a mí. Por primera vez en años, querían escucharme. Pero antes de que pudiera decir algo más, la tía Diana atacó de nuevo. ¿Sabes lo que pienso, Jorge?, dijo, cruzándose de brazos. Creo que tienes envidia. Viniste aquí a hacer una escena. Siempre has odiado cuando alguien más es el centro de atención. Eso dolió, no porque fuera verdad, sino porque lo dijo con tanta facilidad, tan públicamente, como si yo hubiera sido un parásito amargado toda mi vida. No, dije con calma. Vine aquí porque mi mamá me lo pidió, y porque esperaba, ingenuamente supongo, que tal vez este año sería diferente. Entonces ella se rió. ¿Diferente cómo? Simplemente estamos orgullosos de Rodrigo. Él se lo ganó. No puedes venir aquí después de desaparecer durante años y actuar como si estuvieras por encima de todos. No estoy por encima de nadie, dije. Pero tampoco estoy por debajo de ustedes. Ahí fue cuando se quitaron los guantes. ¿En serio? Porque la última vez que revisé, dejaste la universidad, vivías de tus papás y ni siquiera podías mantener un trabajo de verdad. Rodrigo tiene una carrera. Va a llegar lejos. ¿Y tú? ¿Qué has hecho tú que valga la pena aplaudir? Pude sentir como la nuca me ardía. Miré a mi mamá. Se estaba mordiendo el labio, mirando de uno al otro. Mi papá solo miraba su plato. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía empeorar, Clara se acercó. Seguramente escuchó las últimas frases. Su rostro era ilegible. Sabes, dijo en voz baja, no te mataría alegrarte por el éxito de alguien más. Y eso fue todo. No fueron las palabras, sino el peso detrás de ellas. Darme cuenta de que, incluso después de todos estos años, incluso después de todo lo que había construido, me seguían viendo como la decepción de la familia. No como un emprendedor que se hizo a sí mismo. No como el tipo que convirtió una idea sin un peso en una venta multimillonaria. No como el hombre que se quedaba despierto hasta tarde aprendiendo a presentar proyectos, a contratar, a sobrevivir. Solo el desertor, el caso de lástima, el fracasado. Me fui. No salí hecho una furia, no hice una escena, solo caminé de regreso a mi coche y me fui. No fui a mi casa. Me estacioné junto a las canchas de mi vieja prepa donde solía comer solo después de salirme del equipo de fútbol. Me quedé mirando las gradas vacías y pensé en cada momento que me había llevado hasta aquí, cada comentario, cada desprecio, cada cumplido disfrazado de insulto. Llamé a mi antiguo mentor. Contestó al segundo tono. Jorge, dijo, todo bien. Hice una pausa. Creo que quiero hacer algo rencoroso. Se rió. Define rencoroso. Quiero invitar a toda mi familia a cenar el próximo fin de semana. Quiero reservar en el restaurante más caro de la ciudad, y quiero pagar todo, pero solo después de que se sienten a escuchar una presentación. No lo dudó. Hazlo. Así que lo hice. Esperé unos días, dejé que la tensión bajara. Luego, le mandé un mensaje a mi mamá pidiéndole que me ayudara a invitar a todos a una cena para celebrar algo importante. No hizo muchas preguntas, solo dijo que le alegraba que estuviera tratando de reconectar.
Reservé el salón privado en el restaurante más lujoso de la ciudad. Del tipo con menús dorados, ballet parking y un sommelier que te hace sentir que el vino es una religión. Pedí todo por adelantado. Cortes de carne, mariscos, postres, bebidas de primera. Les dije que no escatimaran en gastos. Todos confirmaron su asistencia. Sí, por supuesto que lo hicieron. Pensaban que la cena se trataba de ellos. La noche de la cena, usé un traje negro y llevé copias impresas de algo en lo que había estado trabajando durante unos días. No era una presentación. Ni siquiera era algo llamativo. Era una sola página, un diagrama, un desglose de la estructura organizacional de nuestra empresa antes y después de la adquisición. Y allí, en blanco y negro, estaba Nesra en la lista bajo nuestra marca matriz, con mi nombre en la parte superior justo debajo del director general, CEO. Llegué temprano al restaurante, saludé a cada miembro de la familia mientras llegaban, sonreí, tomé fotos, escuché a la tía Diana hablar sobre cómo Rodrigo había sido seleccionado para un proyecto con un nuevo cliente. Luego, una vez que todos terminaron sus entradas, me puse de pie. Solo quiero decir unas palabras, comencé. Pero antes de que pudiera hacerlo, Rodrigo, el pobre y dulce Rodrigo, se puso de pie y dijo, antes de que empieces, solo quería agradecer a todos por su apoyo. Este nuevo trabajo es un gran paso para mí y espero hacerlos a todos sentir muy orgullosos. Aplausos educados. Asentí. Gracias, Rodrigo. Esa de hecho es una gran transición. Repartí las hojas, los vi leer, vi cómo se les abrían los ojos, vi la boca de la tía Diana abrirse y luego dije la frase que había ensayado frente al espejo. Tenían razón. Rodrigo va a llegar lejos. Y por suerte para él, uno de esos lugares es bajo mi supervisión. Hubo jadeos, se cayeron tenedores, y justo cuando el silencio amenazaba con tragarse la habitación entera, el abuelo se puso de pie. Al principio no dijo ni una palabra, solo me miró a mí, luego a la hoja y luego a Rodrigo. La mano del abuelo tembló un poco mientras dejaba el papel en la mesa. Sus ojos se clavaron en mí. Grises azulados, desgastados por la edad, pero aún afilados en los momentos que importaban. La habitación estaba en silencio, casi reverente, como si todos hubiéramos entrado a una iglesia y nadie le hubiera dicho al padre que podía hablar. Se volvió hacia Rodrigo, quien se había quedado congelado con su copa de champaña a medio levantar, y dijo lentamente, «Tú trabajas para él». Rodrigo tragó saliva. Sus ojos iban y venían entre mí, su mamá y el papel. No, quiero decir. No directamente. Él no está en mi departamento. No me supervisa ni nada. Yo no dije una palabra. No lo necesitaba. El papel hablaba por sí mismo. Mi nombre estaba ahí, vicepresidente de Infraestructura de Talento y Adquisiciones Estratégicas. Bajo el logo de la nueva empresa tenedora, justo debajo de la junta directiva, Nesra era una de las 5 adquisiciones de nuestra rama. Yo había firmado el cheque de Rodrigo. Él estaba técnicamente 3 niveles por debajo de mí, incluso si contabas la estructura de línea punteada. No presumí de ello. Ni siquiera había interactuado con él en Slack. Pero los números no mentían. Podría haber marcado su evaluación de desempeño si quisiera, haber aprobado o rechazado su bono. Podría haber asignado a su equipo a algún proyecto interno olvidado solo por diversión. Y todas las personas en esa sala ahora lo sabían. El abuelo soltó una carcajada y se volvió hacia la tía Diana. Vaya, mira nada más. Estabas tan ocupada inflando al niño que no viste al hombre parado a su lado. Volvió a mirarme. Siempre supe que tenías fuego, Jorge. El anciano me hizo un gesto de aprobación que no le había visto desde que yo era un niño tratando de armar trenes a escala en su cochera. Luego se sentó y clavó el cuchillo en su corte de carne con renovado entusiasmo. Pero el resto de la mesa aún no lo asimilaba. Todavía no. Clara estaba en silencio, mirando el papel como si la hubiera traicionado. Mi papá se movió incómodo, mirando a mi mamá como si necesitara permiso para hablar. La tía Diana se había puesto completamente pálida, parpadeando como si alguien le hubiera quitado el piso debajo de los pies. ¿Y Rodrigo? Oh, Rodrigo, parecía que quería desaparecer. Pero yo no estaba presumiendo.
Ni siquiera estaba enojado ya. Esa parte había ido y venido. Lo que sentía, más que nada, era cansancio. Y mientras me sentaba y tomaba un sorbo lento de agua, me di cuenta de que este no era el final. Este era el medio. Déjenme llevarlos atrás por un momento, a la parte de la historia que me salté al principio. La parte de la que la mayoría de la gente no habla cuando triunfa. La parte que duele. Después de irme temprano de la fiesta de graduación de Clara, me mudé de la casa de mis papás a un lugar que apenas podía pagar sobre una lavandería, con goteras en el techo y paredes delgadas como el papel. Trabajaba de noche repartiendo comida y de día construyendo mi startup, armando código y prototipos toscos con tutoriales y foros en la madrugada. Tenía un amigo, Javier, que creía en la idea, así que ayudaba los fines de semana gratis. La primera versión de la plataforma se caía constantemente. La segunda apenas se podía usar. La tercera empezó a funcionar. Conseguimos nuestro primer usuario de pago a los 14 meses. Una pequeña firma en Querétaro, 1,700 pesos al mes. Lloré cuando llegó la notificación de Stripe. No de alegría, sino de alivio. No estaba loco. La noche que llegamos a 8,500 pesos mensuales, compré 2 coronas de papel de Burger King y obligué a Javier a ponerse una. Brindamos con refresco y hablamos como reyes. Pero el crecimiento era lento. El dinero estaba más apretado que nunca. Cada peso que entraba iba a pagos de servidores, mejoras de interfaz y soporte al cliente. No me pagué un sueldo durante 26 meses. Mis papás no sabían eso. Asumían que yo era un mantenido. Mi papá me preguntó una vez si alguna vez le aportaría algo a la sociedad. Asentí y cambié de tema. No iba a las reuniones familiares, no contestaba mensajes. Vivía en ese limbo, demasiado quebrado para sentirme exitoso, demasiado terco para rendirme. Y luego llegó mi punto más bajo, el tercer año. Perdimos a nuestro cliente más grande por un error en el sistema. Nuestra tasa de cancelaciones se disparó. La mamá de Javier se enfermó y él tuvo que alejarse. Estaba solo de nuevo. Topé mi última tarjeta de crédito para mantener las luces encendidas. Solicité el turno de noche en un almacén de carga solo para sobrevivir. Esa noche, me senté en mi coche afuera del centro de capacitación del almacén, agarrando el volante con los nudillos blancos, y me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué seguir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué no simplemente conseguir un trabajo normal y detener esta locura? Pero algo dentro de mí, algo pequeño, silencioso y enojado, se negó. Tal vez fue el orgullo. Tal vez fue el miedo a volver a esas cenas familiares sin nada que mostrar. Tal vez fue el recuerdo de Clara poniendo los ojos en blanco cuando le conté mi idea. Fuera lo que fuera, me hizo girar la llave, manejar de regreso a casa y arreglar el maldito error del código esa misma noche. 2 semanas después, conseguimos una llamada con un ángel inversor y todo cambió. Su nombre era Marco. No era presumido, solo un tipo práctico al que le gustó nuestra idea y vio potencial. Nos dio 850,000 pesos de capital semilla, suficiente para respirar, suficiente para contratar a un programador de medio tiempo. A partir de ahí, crecimos despacio, luego más rápido. Firmamos nuevos clientes. Se corrió la voz. 2 años después, una firma de capital de riesgo nos hizo una oferta. Contraofertamos, negociamos, firmamos. Me mudé a un departamento de verdad. Javier regresó. Formamos un equipo de verdad. Luego vino la adquisición. 217 millones de pesos. Términos limpios, sin drama. Me fui con una buena tajada. No lo suficiente como para jubilarme para siempre, pero suficiente para nunca volver a rendirle cuentas a nadie. Me quedé en un nuevo puesto, adquisiciones estratégicas e infraestructura interna. La parte del trabajo donde te dedicas a ayudar a empresas como la nuestra a crecer de forma más inteligente, más rápida y mejor. Una de las primeras empresas que ayudé a adquirir fue Nesga. Ni siquiera sabía que Rodrigo trabajaba ahí hasta que vi su nombre en una lista de personal meses después. Me reí cuando lo vi, pero no dije ni una palabra hasta la reunión. De vuelta en el restaurante, vi a mi familia jugar con su comida,
demasiado orgullosos para hablar y demasiado conmocionados para fingir que no había pasado nada. Hice un breve brindis, les agradecí por venir, agradecí a mis papás por criarme, y le agradecí a Javier en silencio. Luego pagué la cuenta, hasta el último centavo, y me fui. No saqué el pecho, no hubo arrogancia, solo paz. Pero la paz no borra el pasado. A la semana siguiente, mi mamá me mandó un mensaje. ¿Podemos hablar? La llamé. No se disculpó de inmediato. Solo hizo preguntas reales, sobre la empresa, sobre mi vida. Le conté sobre las noches en la lavandería, el arroz, las lágrimas, el silencio. No dijo mucho, solo escuchó. Creo que eso le dolió más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Que no lo supiera. Que no se lo hubiera dicho. Que habíamos vivido bajo el mismo techo y ella no tenía idea de que me estaba ahogando. Lloró. Yo casi lo hago. Clara me mandó un correo. Largo, formal, pidiendo disculpas. Dijo que me admiraba, incluso si no lo había demostrado. Dijo que estaba orgullosa. No respondí de inmediato. No porque estuviera enojado, sino porque aún no estaba seguro de creerle. Rodrigo no se ha puesto en contacto, pero me enteré por ahí que mantiene un perfil bajo en el trabajo. Ahora los rumores corren, y resulta que la gente es un poco más cuidadosa cuando se da cuenta de que el tipo del que antes se burlaban ahora se sienta 3 escalones por encima de ellos. En cuanto a la tía Diana, ha estado muy callada en Facebook últimamente. No más publicaciones presumiendo, no más falsas modestias sobre Rodrigo, solo fotos de su jardín y frases pasivo-agresivas acerca de que el verdadero éxito es silencioso. Sonrío cada vez que veo una. Pero aquí está la verdad, la venganza se sintió bien en el momento, pero la paz se sintió mejor. No porque finalmente me vieran a mí, sino porque finalmente me vi a mí mismo. No necesitaba sus aplausos. No necesitaba la validación. Había pasado tantos años intentando demostrar que no era un fracasado, que olvidé que ya no lo era. Y tal vez la verdadera victoria no fue que ellos lo supieran ahora. Es que yo ya no necesitaba que lo supieran. Pero aún así, esta historia no termina aquí, porque algo más pasó después de esa cena. Algo que no esperaba. Algo que le daría un giro a toda la dinámica familiar nuevamente. Y esta vez, no a mi favor. Comenzó con un mensaje de voz. 3 semanas después de la cena, venía en un vuelo de regreso desde Monterrey, con los ojos irritados y funcionando con 2 horas de sueño cuando aterricé y vi la notificación. Llamada perdida, papá. Mensaje, 1 minuto 23 segundos. No hablábamos seguido, ni siquiera después de todo. Nuestra relación se mantenía en este extraño limbo donde éramos educados pero distantes, como 2 compañeros de trabajo que solían ser cercanos pero no habían recuperado su ritmo. Reproduje el mensaje mientras esperaba en la banda de equipaje. Su voz era baja, demasiado baja. Oye, Jorge. Escucha. Surgió algo. Nada urgente. No te preocupes. Pero tu abuelo ha estado preguntando por ti. Quiere verte. Creo que es importante. No dice mucho, pero cuando pregunta 2 veces, le hago caso. Llámame. Eso fue todo. El estómago se me apretó un poco. El abuelo siempre había sido muy lúcido, pero su salud no era la de antes. Seguía viviendo solo, se negaba a mudarse de la casa que había construido con sus propias manos. Pero últimamente, mi mamá había insinuado que se estaba apagando. Devolví la llamada a la mañana siguiente. Jorge, resonó su voz cuando contestó. ¿Ya terminaste de jugar a los avioncitos y a las juntas y toda esa onda? Me reí entre dientes. Acabo de aterrizar. ¿Qué pasó? Hubo una larga pausa. Luego, ven mañana si puedes. Hay algo que te quiero enseñar. Su casa no había cambiado. La misma pintura azul descascarada en los barandales del porche. Las mismas campanas de viento que tintineaban con la suave brisa. El mismo olor a café, cedro y algo vagamente medicinal que se aferraba a las viejas paredes y a recuerdos aún más viejos. Me estaba esperando en el porche, con sus tirantes de siempre y esa gorra plana que lo hacía parecer recién salido de un partido de béisbol de los años 50.
Llegas tarde, dijo, aunque yo había llegado 5 minutos temprano. Me da gusto verte también, respondí. Me hizo pasar con un gesto sin decir otra palabra. Adentro, me guió a su estudio, una habitación desordenada llena de herramientas, mapas viejos, pilas de recortes de periódicos amarillentos y un archivero con llave que no se había abierto en décadas. Se sentó lentamente en su gastada silla de cuero y señaló el asiento de enfrente. Luego abrió el archivero, sacó un folder color manila y me lo entregó. Adentro había una docena de documentos antiguos, escrituras de propiedad, declaraciones de impuestos, cartas, incluso una foto arrugada de una casa en el lago que apenas recordaba de mi infancia. Mis ojos repasaron la primera página, confundido. No entiendo, dije. ¿Qué es esto? Eso, dijo el abuelo lentamente, es todo lo que la familia no sabe que existe. Levanté la vista. Él se recargó, apoyando ambas manos en su bastón. Esa casa del lago ha estado en la familia desde los años 70. Tu abuela y yo la compramos antes de que cualquiera de tus tíos se casara. Nunca le dije a nadie que estaba solo a mi nombre. Pensé que sería menos problema para cuando yo faltara. Seguí leyendo, títulos de propiedad, firmas fechadas, mi nombre en algunos de ellos. Fechados en el último año. ¿Me transferiste esto a mí? Asintió. Empecé el papeleo hace meses. Lo hice oficial la semana pasada. Parpadeé. ¿Por qué a mí? Otra pausa. Me miró con una intensidad extraña, como si intentara ver a través de mi piel hasta mis huesos. ¿Por qué me demostraste algo que ellos no? Agallas, tenacidad, te ganaste todo lo que tienes. Ellos. Tu papá, Diana, Clara, el resto. Todos creen que el éxito se les debe porque palomearon las casillas correctas, buenas calificaciones, buenas escuelas, los puestos de trabajo correctos. Se inclinó hacia adelante. Pero tú. Tú construiste y luego mostraste clase. No se lo restregaste en la cara ni siquiera cuando tenías todo el derecho de hacerlo. No sabía qué decir, así que no dije nada. Él continuó, más bajo ahora. Ellos piensan que le voy a dejar todo a tu papá. Diana piensa que a Rodrigo le va a tocar una parte. Pero la verdad es que he observado cómo tratan a las personas cuando creen que están por encima de ellas. Y he observado cómo te mantuviste humilde cuando no tenías por qué serlo. Golpeó el folder con el dedo. Tú eres el albacea ahora. Tú tienes la llave. Y cuando llegue el momento, tú decides qué pasa después. Mi pulso se aceleró. ¿Alguien más lo sabe? Sonrió. No. Esa es la parte divertida. Me fui de su casa sintiendo que alguien me había entregado un arma cargada y me había dicho que la usara sabiamente. No pedí esto. Ni siquiera lo quería al principio. Pero cuanto más pensaba en ello, en la casa del lago, las cuentas, las acciones olvidadas en un viejo negocio familiar que aún producía un pequeño pero constante ingreso, más me daba cuenta de lo que me habían dado, poder. Y de repente, los recuerdos empezaron a resurgir. Como Clara riéndose en mi cara cuando le pedí si podía revisar un contrato en los primeros días de la empresa. Soy doctora, no maga, me había dicho. O Diana diciéndole a mi mamá a mis espaldas que yo era un caso perdido y que deberían empezar a planear para cuando regrese arrastrándose. O Rodrigo presumiendo en una boda que algunas personas piensan que las startups son un boleto al dinero fácil, pero no entienden el mundo real. Lo recordaba todo, y ahora yo movía los hilos. Durante las siguientes semanas, empecé a planear. No por rencor, no por venganza, sino porque quería claridad y un poco de justicia, y tal vez. Solo tal vez, un buen espectáculo. Primero llamé a mi abogado, hice que revisara cada documento que me dio el abuelo, confirmara las transferencias, presentara el papeleo discretamente para completar algunas escrituras pendientes, estableciera protecciones y observé cómo la autoridad legal pasaba mi nombre poco a poco. Luego revisé el viejo registro mercantil buscando una empresa llamada Servicios Públicos Los Pinos SADCB. La familia se olvidó de ella después de que se vendió a finales de los 2000. Pero alguien había conservado una participación minoritaria. Ese alguien era el abuelo, y ese 7% de participación ahora era mío. Y a ese 7% le había tocado un nuevo comprador a la puerta.
4,760,000 pesos. Firmé los papeles. De repente, tenía dinero en efectivo y control legal sobre 3 terrenos, una cabaña y una cuenta de fideicomiso familiar que Diana ni siquiera sabía que existía. La ironía, toda la familia pensaba que el abuelo estaba perdiendo la memoria, que necesitaba ayuda para manejar sus asuntos. Ya estaban dando vueltas como buitres, asumiendo que cuando falleciera, se repartirían las sobras. No tenían idea de que el testamento ya había cambiado. No tenían idea de que yo era el albacea. No tenían idea de que ahora yo tenía las contraseñas de cada cuenta que él alguna vez tocó. Esperé hasta la cena de Navidad. Esta vez, la cena fue en casa de Diana. Fue el circo de siempre. Pavó al horno, insultos educados, risas actuadas. Rodrigo estaba más callado de lo habitual, mantenía la cabeza gacha. Lo sorprendí mirándome de vez en cuando, como si todavía no estuviera seguro de si se le permitía estar enojado o impresionado. Clara había traído a su nuevo novio, un cirujano. Lo presentó 3 veces como si no la hubiéramos escuchado las 2 primeras. ¿Y Diana? Diana estaba en modo de anfitriona total. Este pavo es de esa granja especializada cerca del viñedo. Nada congelado aquí, y presumió. Y ahora solo usamos cuchillos de cerámica. Es mejor para el medio ambiente. Sonreí y no dije nada. La dejé hablar. Los dejé hablar a todos. Luego, cuando se sirvió el postre, golpeé mi copa. Oigan todos, dije poniéndome de pie. Me dan 5 minutos. Todos voltearon. Incluso el abuelo levantó la vista de su pay de manzana. Saqué un pequeño folder negro y lo dejé suavemente sobre la mesa. Esto, dije, es la escritura actualizada de la Casa del Lago. Diana parpadeó. La Casa del Lago. Ahora está a mi nombre, dije con calma. El abuelo la transfirió el mes pasado junto con algunos otros bienes. Se podía escuchar cómo se les iba la sangre de la cara a todos. Clara frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Abrí el folder para mostrar el documento notariado, dándole la vuelta para que todos lo vieran. La tía Diana se puso rígida. ¿Eso? Eso tiene que ser un error. Esa propiedad pertenece a la familia, a nosotros. El abuelo se aclaró la garganta. Yo soy la familia, dijo. Y tomé mi decisión. Dejé que eso colgara un segundo antes de continuar. No voy a hacer nada con ella por ahora, pero estaré reestructurando algunas cosas, lo que significa que si alguien tenía planes de usar la casa el próximo verano sin permiso, tal vez quiera reconsiderarlo. El novio de Clara empezó a excusarse para irse. Rodrigo se veía como si se hubiera tragado una cuchara. Diana se puso de pie bruscamente. Esto es una locura. Tú. Esto es manipulación. Convenciste a un anciano de que te firmara la propiedad de nuestra familia. No, dijo el abuelo con firmeza. Se la di a alguien que se la ganó. Pero también lo nombré albacea, añadió. Cuando yo fallezca, Jorge tiene la última palabra sobre todo. El silencio que siguió no fue como el silencio de la cena anterior. Este era pesado, feo, definitivo. Pero yo todavía no había terminado, porque esto no se trataba solo de tierras o dinero. Se trataba de la verdad. Y era hora de mostrarles cómo se veía la verdad cuando entraba en la habitación con un folder y un plan. Y fue entonces cuando dejé caer el último sobre en la mesa. El nombre de Diana impreso en el frente. Adentro, algo que nunca vio venir. Algo que debió haber recordado. Un error que cometió hace años. Y yo tenía los recibos. Pero no nos adelantemos, porque cuando abrió ese sobre y su cara cambió, fue ahí cuando todo empezó realmente a desmoronarse. Los dedos de Diana temblaban mientras sacaba el papel del sobre. Lo desdobló con la precaución de alguien que ya sabe que sostiene algo peligroso. Sus ojos recorrieron la página, moviéndose más rápido a medida que se le cortaba la respiración. Para cuando llegó a la firma en la parte inferior, su rostro se había quedado completamente quieto, sin expresión, pero pálido de una manera que la delataba por completo. No dije ni una palabra. Quería que ella hablara primero.
¿De dónde sacaste esto?, susurró finalmente, agarrando el papel con demasiada fuerza. Estaba en uno de los viejos archivos del abuelo, dije tranquilamente. Con el resto de los documentos del fideicomiso. Estuviste revisando sus cosas privadas, espetó, alzando la voz una octava. Estás desesperado. Lo manipulaste. Tienes que haberlo hecho. Él nunca te daría esto. Siempre me has odiado. Basta, dijo el abuelo, con voz baja pero firme. No manipuló nada. Yo se lo di. La habitación se quedó en silencio otra vez, pero esta vez vibraba bajo la superficie como si el aire estuviera a punto de romperse. Clara se inclinó para echar un vistazo al documento en las manos de Diana. ¿Qué es? Me volví hacia Clara lentamente, casi de manera teatral. Un pagaré, dije. Firmado por la tía Diana hace 23 años por un préstamo de 630,000 pesos que el abuelo les dio a ella y al tío Roberto cuando quisieron empezar ese negocio de jardinería, el que fracasó al año. Los ojos de Diana se abrieron de par en par. Él dijo que era un regalo. Éramos familia y lo era. Dijo que no nos preocupáramos por eso. El abuelo negó con la cabeza. Dije, no te preocupes por pagarlo todavía. Nunca perdoné esa deuda. Solo esperé. Esperé a ver si alguna vez la mencionabas. Nunca lo hiciste. Ella estaba tartamudeando ahora, la rabia y el miedo chocando detrás de sus ojos. Eso fue hace 20 años. Es irrelevante ahora. Y de todos modos, cualquier abogado diría que ya prescribió. No se trata de demandarte, dije, doblando mis manos ordenadamente sobre mi regazo. Se trata de familia, de justicia. Has pasado décadas tratando a todos como si estuvieran por debajo de ti, presumiendo de tu dinero, lanzando indirectas sobre las carreras de las personas, sus decisiones. A mi mamá, a mi papá. A mí. Y en todo ese tiempo ni una sola vez pensaste en la ayuda que recibiste para empezar. Clara intervino, cautelosa ahora. Oye, pero eso fue hace mucho tiempo, Jorge. ¿Por qué sacar esto ahora? Porque, dije, volviéndome para enfrentar a toda la sala. Esta familia ha pasado años premiando la arrogancia y castigando la humildad. Vi cómo todos ustedes me trataban como si estuviera roto solo porque no seguí el mismo camino que ustedes. Se burlaron de mí por construir algo desde cero. Me menospreciaron cuando estaba en mi punto más bajo. Me ignoraron a menos que necesitaran algo sobre lo que chismear. ¿Y ahora? Hice una pausa, dejando que subiera la tensión. Ahora yo soy el que tiene las llaves de la propiedad, de las cuentas, del legado de esta familia. Diana se levantó. Solo estás haciendo esto por venganza. Siempre tuviste envidia de Rodrigo, de Clara. Incliné la cabeza. Sigues usando esa palabra. ¿Envidia? Pero seamos honestos, ¿de qué exactamente crees que tengo envidia? Nadie respondió. Así que seguí. El éxito de Clara. Ella se lo ganó. La respeto. Aunque a veces es fría, por lo menos trabaja por lo que tiene. Clara se tensó pero no interrumpió. Rodrigo. Nunca le tuve envidia. Pero te aseguraste de que toda la familia creyera que yo debía tenerla. En cada cena, cada fiesta. Lo hacías la estrella y a mí el ejemplo de lo que no se debe hacer. Creaste una narrativa y la alimentaste hasta que se convirtió en la verdad absoluta. Pues adivina que, la historia ya cambió. El abuelo soltó una risita suave. Me volví hacia Diana. Debes 630,000 pesos. No necesito el dinero, pero sí quiero una declaración, una carta firmada reconociendo el préstamo, los términos y que lo presentaste como un regalo para evitar pagarlo. Se burló. Estás bromeando. Saqué otra hoja del folder. La he redactado por ti. No puedes obligarme a firmar eso. No, dije. Pero si no lo haces, la presentaré con los registros completos del patrimonio del abuelo, y entonces estarás violando un acuerdo de pagaré según los términos del fideicomiso actualizado. Lo que me da el derecho de excluirte legalmente de la repartición de la herencia por no reconocer deudas al creador del fideicomiso. La boca de Diana se abrió, pero no salió ningún sonido.
Rodrigo parecía que estaba viendo un choque de autos en vivo y no estaba seguro de en qué lado del parabrisas estaba. Clara se quedó perfectamente quieta, con los ojos clavados en mí. Ya no estaba enojada, solo curiosa, y por una vez, escuchando de verdad. Me volví hacia el grupo, y solo para que a todos les quede claro, esto no se trata de castigarla. Se trata de asumir responsabilidad. Fui llamado fracasado durante años. Me dejaron fuera de cumpleaños, se burlaron de mí en reuniones. Me juzgaron por no ir al mismo ritmo que los demás. Ahora que tengo éxito, quieren que finja que nada de eso pasó. Negué con la cabeza. No lo haré. No busco aplausos, pero sí busco honestidad. Así que, así es como van a ser las cosas. Los miré a todos a los ojos. 1. Si quieren acceso a la Casa del Lago, tienen que pasar por mí. 2. Estaré revisando las reglas del fideicomiso familiar, lo que incluye limitar el acceso a fondos discrecionales e implementar capital basado en contribuciones para el uso futuro de cualquier propiedad compartida. 3. No más tratos a escondidas. No más, él dijo, ella dijo. Estableceré informes trimestrales para cualquier activo compartido. Transparencia total. Miré a Clara. Eres doctora. Entiendes de sistemas. Si quieres ayudarme a manejar esto como CEO albacea, lo aceptaría, pero no como un favor hacia mí. Como un acto de redención. Asintió lentamente. Me parecería bien. 4. Rodrigo. Levantó la vista sobresaltado, como si le hubiera preguntado algo en clase. No me debes nada, pero ahora estamos en la misma empresa. Si alguna vez quieres hablar sobre tu puesto, tu crecimiento o cómo tener éxito realmente en el mundo de las startups, mi puerta está abierta. Pero no te voy a proteger. Si aflojas el paso, te despedirán como a cualquier otro. Gánate tu lugar. Asintió una vez, vacilante pero agradecido. Y 5, dije, volviéndome hacia Diana. Tienes hasta el final del fin de semana para firmar esa carta o tu nombre sale de la lista. Se quedó mirándome y luego se sentó lentamente. No dijo ni una palabra más durante el resto de la noche. Las consecuencias no fueron inmediatas. Llegaron a cuentagotas en las semanas siguientes. Primero vinieron los mensajes de disculpa de Clara, de mi mamá, incluso de primos que no me habían dirigido 2 palabras en años. De repente, todos estaban reflexivos, de repente interesados en mi viaje, en aprender más sobre lo que pasé. Respondí cuando pude, educadamente pero no siempre con calidez. Algunos puentes, una vez quemados, no necesitan reconstruirse. Rodrigo empezó a llegar más temprano al trabajo. Noté su actividad en Slack. Lo noté haciendo preguntas más inteligentes. Estaba intentando, a su manera, cambiar, y respeté eso. Un mes después, Clara me invitó a un evento de recaudación de fondos del hospital donde iba a dar un discurso. Fui. Me presentó como su brillante hermano que construyó algo desde cero cuando ninguno de nosotros creía en él. No fue actuado. Fue real. Esa noche hablamos, no sobre el pasado, sino sobre el futuro. No éramos los mejores amigos de nuevo, pero por fin caminábamos en la misma dirección. Diana. Firmó la carta eventualmente, pero no me ha vuelto a hablar desde entonces. Estoy bien con eso. Ya no controla la narrativa. En cuanto a mí, sigo dirigiendo mi división en la empresa, sigo invirtiendo en pequeñas startups, sigo viviendo en el mismo departamento, sigo manejando el mismo Tesla. Pero visito la Casa del Lago ahora. La arreglé. Paso los fines de semana ahí, a veces solo o con personas que realmente me importan. Construí una fogata en la parte de atrás, puse un muelle nuevo, planté árboles. Es pacífico, silencioso. Sin tensión, sin comparaciones, sin ruido. Solo yo, el agua y el crujir del fuego. No se trata de dinero. Nunca se trató de eso. Se trata de saber quién eres cuando nadie te aplaude. Y de saber quiénes son ellos cuando los aplausos se detienen.